Buenas noches para todos. El tema de hoy se llama la verdadera libertad y para mí este es un tema bastante sensible porque creo que cada uno de nosotros tiene cosas como que le llegan como más al corazón o causas que lo cautivan más, y a mí digamos que el tema de la libertad siempre ha sido como uno de mis banderas. Y cuando uno se pone a mirar las noticias, lo que salta a la luz siempre es: acá hay una falta de libertad en lo que pasa en Cuba, en lo que pasa en Venezuela, lo que sufrimos durante el paro, lo que está pasando con motivo del COVID, ahora con el cuento de la vacuna. Lo que está en riesgo aquí finalmente es la libertad. Entonces me pareció muy importante hacer un estudio bíblico de lo que es la libertad. ¿Qué dice la Biblia sobre la libertad? Y claro, uno se pone a hacer este estudio y queda impresionadísimo. Entonces, cuando uno habla de libertad en la Biblia, definitivamente conocer a Cristo para todos los que estamos aquí reunidos definitivamente fue el primer paso hacia la libertad. Y eso es algo que solamente el creyente que ha sufrido una transformación con el poder del Espíritu Santo entiende que estamos hablando. Pero entonces miremos algunas palabras de la Biblia, algunos versículos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y creo que muchos vamos a coincidir en que una de las principales cosas que ganamos cuando aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, a Jesús, fue una sensación continua de libertad, una sensación que posiblemente nunca antes habíamos experimentado. Sigamos acá. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Entonces ahí es cuando viene la palabra libertad. ¿Para qué? Y aquí lo que es importante es que tengamos en cuenta el principio del autogobierno bajo Dios. Y esto es donde marcamos una línea divisoria entre este mundo y nosotros. Es decir, que yo no voy a usar mi libertad como la entienden los progresistas, los mal llamados progresistas, que para ellos la libertad es para poder abortar cuando quieran, practicar la eutanasia, consumir drogas, ser promiscuos, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de libertinaje porque sabemos que estas prácticas, que son realmente pecado, destruyen al individuo, la familia y la sociedad. Y eso nos convertiría en esclavos del pecado. O sea que perderíamos nuestra libertad con este tipo de conductas. Se dice: yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Entonces, realmente el Evangelio nos hace libres y si se dan cuenta no pone tantas condiciones. Los hombres son más los que crean condiciones. De hecho, ¿se acuerdan que bajo lo que es la ley judía metían muchísima ley hebrea, metían muchísimas condiciones más y normas de comportamiento que ni siquiera estaban en la Biblia? Esto era invento de hombres, ¿sí? Entonces, Dios realmente nos quiere hacer libres. Así podré vivir en libertad, pues he seguido tus preceptos. Es decir, que la medida en que uno es obediente a la palabra, ahí uno gana libertad. O sea que ya no tenemos ni vicios. O sea, un cristiano no es una persona que esté sumida en el alcohol ni en las drogas, ni tampoco en la impureza sexual. No somos tampoco esclavos de las deudas. Decimos siempre la verdad, o sea que tampoco somos esclavos de nuestras mentiras. Somos honestos y vivimos una vida en santidad. Entonces, esto es lo que realmente nos está dando la verdadera libertad. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y una de las razones por las cuales de pronto no vivimos nuestra libertad o no la sentimos es porque posiblemente no hemos entendido este versículo. Este versículo habla del acusador de los hermanos. Entonces, muchos de nosotros, antes de volvernos cristianos y de aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, pudimos haber hecho cosas de las cuales nos arrepentimos hoy en día.
pero entendemos que en el momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro pasado ya no importa más porque somos nuevas criaturas. Entonces, en la medida en que hemos sido perdonados, el acusador de los hermanos ya no puede recordarnos nuestro pasado. Y si nosotros no estamos dando nuestro máximo potencial en el cristianismo es porque posiblemente estamos siendo víctimas del acusador de los hermanos, que es Satanás, que todo el tiempo se empeña en recordarnos que no somos dignos, que hemos hecho cosas terribles, que no merecemos levantarnos y extender el reino de los cielos. Entonces, si eso te está pasando, ya sabes de dónde vienen esas voces. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Entonces también otro tipo de esclavitud que podemos estar viviendo es el que dirán. Si nos pasamos toda la vida tratando de agradar a los hombres, viviremos en una cárcel, ¿sí? Entonces, otra de las libertades que disfrutamos con Dios es que ya no vivimos pendientes del que dirán y no buscamos agradar todo el tiempo a los demás. Lo único que buscamos es agradar a Dios. Cuando tenemos eso claro, ya no, nuestro sufrimiento por esa parte como de qué dirán de mí y qué van a pensar y ya no me van a querer, eso ya se acaba y eso también es libertad. Y realmente otra de las razones por las cuales no estamos viviendo en libertad y nuestra libertad en la sociedad está en riesgo es porque no nos estamos empeñando en conocer la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí cuando decimos la verdad, está haciendo referencia a conocer la palabra de Dios y entenderla, cómo aplica a las diferentes situaciones. Y esto también nos da libertad. Pero también cuando dice conoceréis la verdad, quiere decir que nosotros nos tenemos que empeñar en entender lo que está detrás de las cosas, en estudiar, en cuestionar, en investigar. Que si a mí me dicen algo en el noticiero, yo no me lo trago entero, ¿cierto? Yo voy a la fuente y por lo menos investigo unas 3 o 4 fuentes no sesgadas para realmente conocer la verdad. Pero lo que estamos viendo es que incluso entre cristianos le están creyendo más a lo que dicen los medios de comunicación, lo que dice la vecina, incluso lo que dice el familiar, lo que dice la ONU, pero no le preguntamos a Dios y tampoco nos empeñamos en encontrar la fuente de la información. Y Dios nos ha dado el intelecto para que lo usemos, una mente poderosa, para que vayamos mucho más allá, ¿sí? Pero entonces esa es la razón por la cual nos acostumbramos a vivir sin libertad. Entonces uno escucha algo en el radio y dice, ay, ya no se va a poder hacer tal cosa, pero ni siquiera voy a mirar si eso es legal lo que están diciendo o es inconstitucional. No, ni siquiera me quedé con lo que dijo el locutor. Increíble que no vayamos más allá. Y lo otro que dice aquí es, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Entonces ya Cristo nos hizo libres y nos está pidiendo que nosotros conservemos esa libertad. Es decir, que no permitamos que nada ni nadie nos robe la libertad. Entonces aquí hay como un mandato. Tenemos que estar muy pendientes de eso. Y es cuando, con estas historias de Cuba y todo, a mí es como que se me prendió mucho esa sensación de no tener libertad e imaginarnos la vida de un cubano. Eso a mí me dio muy duro, de imaginarme que eso siquiera pudiera llegar a Colombia. Entonces, el peligro de las ideologías de izquierda socialista es que se pierde la libertad. Y hoy se los voy a explicar, no solamente con el caso de Venezuela y Cuba, sino también por medio de unos indicadores que existen, con los cuales se mide la libertad en el mundo. Son indicadores, digamos, seculares. Entonces, como todos sabemos, en Cuba se perdió toda la libertad por defender una revolución. Entonces les dijeron que en aras de una revolución uno tenía que sacrificar toda su libertad y la gente estuvo de acuerdo en eso, porque supuestamente le iban a dar todo gratis, la educación, la salud, el transporte, todo. Y lo mismo pasó en Venezuela. Entonces, porque uno supuestamente iba a recibir todo el gobierno, uno tenía que sacrificar su libertad, de verdad. Es algo que tenemos que ser muy conscientes de que en la medida en que le pedimos al gobierno que se haga más cargo de las cosas y que controle más y que nos dé más, automáticamente vamos a comenzar a perder nuestra libertad.
Y el problema es que la ideología izquierda socialista ante todo lo que busca es un mayor control estatal. Entonces automáticamente deriva en que se va perdiendo la libertad de un pueblo. Por ejemplo, el tema de libre empresa. Ellos comienzan a hacerse a cargo absolutamente de todo, entonces se pierde esta libertad. Y todos sabemos que en estos regímenes lo que hay es escasez, hambruna, filas interminables para obtener hasta lo más básico de la canasta familiar. Incluso comer carne es toda una historia en Cuba, ¿sí? Contaba la historia de un señor que quiso sacrificar una res que era suya, de su propiedad, la tenía en su finca, y tuvo que pedir un montón de permisos al partido, al régimen, para poder entregársela a las personas de un pueblo, un pedacito de carne a cada uno. Para eso tuvo que pedir un montón de permisos. Imagínense nomás eso, a mí eso me da escalofrío, de pensar en que uno puede llegar a vivir en un país así, si no tiene cuidado con el avance de la izquierda socialista. El tema de la libre movilidad lo vivimos en Colombia a raíz del tema del paro. Cómo fueron poniendo retenes ilegales y comenzaron a cobrarle plata a la gente para poder pasar los productos de consumo. O sea, que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Sí? Eso fue como una muestra gratis de lo que son ellos en el poder. O el famoso portal Resistencia, que todavía lo tenemos en el portal de las Américas. Básicamente lo volvieron una olla. Y imagínense que ustedes tuvieran una tienda, un negocio ahí, o que tuvieran niños y que eso estuviera lleno de personas que están vendiendo drogas en todas partes. O sea, acabaron con ese barrio, acabaron con esa localidad. También esto generó mercados negros. Eso es típico de la izquierda socialista. Siempre hay mercados negros en todas partes. La libertad de expresión no existe. Solamente, o sea, todos los medios de comunicación son casi propiedad del Estado. Y los periodistas tienen que estar como adscritos a una asociación que es del Partido Comunista, por ejemplo en Cuba. Todos sabemos que la libertad de expresión tampoco existe en Venezuela. La libertad política, no encarcelan a todo aquel que se oponga. De hecho, aquí les pongo esta información de una organización que se llama Prisoners Defenders, que dice, nueva lista de presos políticos de Cuba alcanza los 272 presos políticos, entre 2.000 y 8.000 detenidos este mes, 124 nuevos convictos de conciencia este mes, están sufriendo torturas crueles. Y entonces a mí me da risa cuando la gente habla mal de nuestro país, y nuestro país definitivamente sí hay libertad. Y de hecho es una paradoja, porque hay tanta que ellos pueden hacer lo que están haciendo. Porque supuestamente todos los ojos del mundo y todas las ONGs que defienden la libertad no dejan que el ejército haga lo que tiene que hacer, ni la policía, sino todo lo contrario, que agredan al policía y nadie lo defiende a él. Entonces ya es como una paradoja. Hay tanta libertad en ese aspecto que ellos pueden llegar a hacer lo que están haciendo, que es abusar de ella. También hemos recibido algunas denuncias de personas que están en pregrado en la universidad, en diferentes universidades del país, que son algunos creyentes, otros no, pero básicamente no pueden hablar en clase. Si son, por ejemplo, pro vida, si están en contra del aborto, no pueden hablar. O si de alguna manera se deduce que son creyentes en Dios, o si se oponen a la izquierda socialista, o se oponen a la ideología de género, inmediatamente sienten el ataque de sus compañeros, e incluso algunos han llegado a perder la materia o han sido expulsados de una universidad. Entonces, uno dice, bueno, ¿y dónde está la libertad religiosa? ¿Dónde está la libertad de expresión? Aquí es donde yo le digo a los muchachos del pregrado que no se queden callados. O sea, que yo pienso que tienen que elevar esta denuncia primeramente ante las directivas de la universidad por medio de pruebas, y si es necesario contratar un abogado que realmente defienda este caso, porque si nosotros callamos, entendamos que poco a poco el avance de estas ideas que acaban con la libertad, básicamente vamos a terminar como un Venezuela si no hacemos algo. Entonces, ahora que podemos hablar, tenemos que hablar. Recuerden que la libertad religiosa está consagrada en el artículo 19 de la Constitución Política Nacional. Tenemos que hacerlo valer. ¿Cómo se mide la libertad? Y entonces aquí me encontré con dos rankings y dos tipos de indicadores. El primero es de la organización Heritage, que se llama libertad económica. Mide la libertad económica. Colombia ocupa el puesto 49 en el ranking. Los países, digamos, más libres a nivel económico son Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Irlanda. Y también, ustedes, no sé si alguna vez vieron mi charla sobre el tema de la corrupción, más hablando de la integridad. Los países más íntegros son estos mismos.
o sea, que vemos que hay una correlación entre libertad económica también y una mayor transparencia, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, porque, por ejemplo, cuando uno se pone a ver países como, por ejemplo, México, está en el ranking 65, bueno, Colombia está en el 49, ya les había dicho, México está de 65, Nicaragua está de 125, Bolivia de 172, Cuba 176, Venezuela 177, Corea del Norte 178. Mi pregunta es, ¿cuáles son las ideas políticas de estos países que están acá? ¿Acaso no es la izquierda socialista con sus diferentes modalidades, el estatismo, pasando por el comunismo, el progresismo, el socialismo, todo está ahí representado? Y miren, son los países que tienen menor libertad económica, ¿sí? Y también, si ustedes ven el ranking de corrupción, son los países más corruptos del mundo. Venezuela de lejos es uno de los países más corruptos del mundo. Y Corea del Norte también. Cuba ni siquiera está en el ranking. Entonces, vemos que esto es importante defender las ideas que dan libertad, porque si no viviremos cada vez en países más corruptos. Curiosamente, Hugo Chávez, su discurso de campaña, porque él fue elegido democráticamente en las urnas, su discurso de campaña fue contra los corruptos que estaban en el poder y cómo él los iba a derrotar la corrupción. Y miren qué paradoja hoy en día, Venezuela es tal vez uno de los países más corruptos del mundo. Y a mí me da risa cuando la gente como que no discierne esto y está a favor de la izquierda socialista y de todo el tema del paro y todo lo demás. Y yo digo, pero tú te das cuenta que los países que realmente han implementado esas ideas son los países más corruptos del mundo. Ah, porque dicen, es que son muy corruptos. Créeme, esto podría estar peor si llegaran ellos, porque es que el problema de ellos es que ellos se atornillan en el poder, cambian la constitución y ahí se quedan, o sea, indefinidamente. Entonces, siempre podríamos estar peor si avanzamos más hacia la izquierda socialista. Es algo que lo tenemos que entender y aquí están las pruebas. Entonces, cuando miramos Colombia, Colombia es considerada un país moderadamente libre en libertad económica. Ahora miremos el otro ranking, que no es de Heritage, que Heritage es muy como de nuestro pensar. Este se llama Índice de Libertad Humana. Y este Índice de Libertad Humana es del Instituto Cato o Cato, no sé cómo le dicen, el Instituto Fraser, el Instituto Liberales de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Tiene 76 indicadores para sacar los resultados que vamos a ver a continuación, de los cuales 34 son indicadores personales, de libertad personal, y 42 de libertad económica. Cuando hablamos de libertad personal, ¿qué es lo que se está ponderando? ¿Qué es lo que se está analizando en cada país para la libertad humana? En cuanto a la parte personal, libertad, la justicia procesal, civil y penal de ese país. ¿Qué tanta justicia se le hace al individuo? La seguridad y protección, es decir, si hay homicidios, desapariciones, conflicto y terrorismo, y la seguridad hacia las mujeres, ¿sí? En cuanto a libertades personales específicas, se mide la libertad de movimiento, o sea, qué tan fácil es moverse dentro del país o salir de él. La libertad religiosa, si se dan cuenta lo importante que es que nosotros la defendamos. La libertad de asociación, asamblea y sociedad civil, es decir, ahí están, por ejemplo, el tema de los partidos políticos y todo lo que es la oposición, el respeto a la oposición. La libertad de expresión e información, o sea, qué tan libre es la prensa, si las personas tienen acceso a Internet para poder buscar información. De hecho, en Cuba cortaron el tema del Internet para que no se pudiera saber lo que estaba pasando en este momento, ni que ellos se puedan enterar de nada. Y esta es una libertad muy del tipo progresista, que es libertad de identidad y relaciones, que es, por ejemplo, tener una relación con una persona del mismo sexo, o la libertad de divorciarse fácil. Eso hace parte de la libertad humana. En cuanto a la libertad económica, ¿qué están midiendo? ¿De qué tamaño es el gasto del gobierno? Porque ellos saben que a mayor tamaño del Estado, menor libertad, porque hay mayor control por parte del Estado. ¿Qué tan alta es la tasa impositiva de todos los impuestos que existen en ese país? ¿Qué tantas cosas son propiedad del Estado? La protección de derechos de propiedad, ¿qué tan rigurosa es? Si las cortes son imparciales, y aquí tenemos un problema muy grave en Colombia, muy grave, lo que está sucediendo con las cortes. Y la confianza en las Fuerzas Armadas. En cuanto a otros temas, por ejemplo, ¿qué tanto es la inflación? Vemos, por ejemplo, en Venezuela ya es una inflación absurda, ¿sí? En todo país donde hay tanto control estatal se dispara la inflación. Si se puede
tener posesión de moneda extranjera, movimiento de capitales, si hay barreras, regulación del mercado del crédito, pero también el mercado laboral, la fuerza laboral, y en el tema de negocios, qué tan fácil es el emprendimiento y qué tantas trabas pone. Entonces, como vemos, uno dice, oh, qué maravilla, hay que luchar por la libertad, y así es, ¿sí? Entre mayor sea este porcentaje, mejor, pero hay una paradoja, y es que los regímenes de izquierda socialista proliferan cuando hay mucha libertad, porque aquí cada uno puede montar su partido, cada uno puede hacer la oposición, entonces ahí hay una paradoja, ¿sí? Cómo eso que es tan bueno también puede derivar en que también pueden generarse este tipo de movimientos que ponen en peligro la libertad de todo el país. Miremos a Colombia en cuanto al índice de libertad humana. Colombia ocupa el puesto 86 en todo, digamos, el espectro completo. El puntaje que recibe es un puntaje sobre 10. Si se acerca a 10 es muy libre, y en la medida en que va bajando, pues se va disminuyendo la libertad. Colombia en la libertad humana obtuvo un 6.85 sobre 10. Ese es Colombia, en donde está ponderada la libertad personal y la libertad económica, ¿sí? Entonces ocupamos el puesto 86 en 362 países. ¿Cómo está Venezuela? Como para saber, y esos que vienen tan enamorados de esas ideas de Venezuela, 4 puntos sobre 10, ¿sí? Ese es el socialismo llevado al extremo. Y los países más libres, de nuevo, ¿cuáles son? Nueva Zelanda tiene 8.87 sobre 10. Suiza, 8.82. Dinamarca, Alemania, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos. Y estos países, lo mismo en el caso de los países menos corruptos del mundo, son los mismos y son países de legado protestante. Entonces aquí vemos que las ideas derivadas de la Biblia, y a pesar de que la reforma protestante fue más o menos en 1500, aún esos principios están plasmados en el manejo del gobierno y se volvieron un tema cultural a través de los siglos y a través de la enseñanza en las escuelas dominicales. Entonces, estas ideas derivadas de la Biblia son las que le han dado a Occidente la libertad que tiene, ¿sí? Que es preocupante que con la pandemia, que todo es de emergencia, se ha vuelto una excusa para perder libertad. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos también a hablar de eso a continuación. Dios nos manda entonces a que no seamos esclavos del temor. Y aquí yo alguna vez me leí la biografía de Richard Wurmbrand, un pastor que estuvo preso en Rumania en 1948 durante 14 años que estuvo en prisión por los comunistas. Básicamente estuvo en prisión porque él no bajó la cabeza y él todo el tiempo expresó que estaba en clara oposición con lo que ellos estaban haciendo. Esto pues obviamente le ganó todo el tiempo en la cárcel, pero también unos castigos horribles de los que fue pues objeto. Y miren lo que estos versículos uno los ve en el libro y entiende cómo fueron capaces de soportar eso. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Estuvieron al borde de la muerte más de 7 veces. Pero curiosamente, y eso lo he visto en muchas biografías, las personas que entregan su vida a una causa en Cristo, muchos mueren viejitos, después de haber pasado momentos muy complicados, pero con total desapego por su vida terrenal y poniendo los ojos en Cristo y en lo que Él manda que hagamos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando uno piensa así, uno no pierde su libertad. Uno todo el tiempo tiene la cabeza puesta en la libertad que le da Cristo. Así esté dentro de una cárcel. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces también tenemos que confrontarnos y decir, ¿qué es lo que yo más temo? ¿Sí? Perder mi posición económica. Entonces, por esa razón, estaría dispuesta a ser un poco esclava de un gobierno socialista, esclava de ciertas ideas, con tal de no perder mi posición económica, o la salud, o la aprobación de los demás. Y entonces la invitación es a que
Si queremos servir a Cristo, definitivamente tenemos que todos los días morir a nosotros mismos. Y ahí encontraremos la verdadera libertad. Y ahora quiero hablar sobre el tema de la vacuna. Porque veo que la vacuna y lo que está pasando con los medios de comunicación están dividiendo a las personas. Están haciendo un discurso en el cual el que no se quiere vacunar, que tiene todo el derecho de hacerlo porque está en su libertad de hacerlo, lo están volviendo un enemigo. Y mi invitación a los cristianos es que no nos prestemos para eso, porque eso es lo que ellos están haciendo en los medios de comunicación. Yo no estoy, ojo, no estoy ni a favor ni en contra de que te vacunes. Tú lo haces en conciencia, estudiando el tema y en oración con Dios. Cada uno decide lo que quiere hacer. Somos tan libres de ponérnoslo como no ponerlo, ¿sí? Pero ya que el carnet de vacunación sea obligatorio para ingresar a ciertos sitios, ¿sí? Y que esto para poder obligarnos a que nos pongamos una vacuna que de hecho ni siquiera tiene registro INVIMA, sino que tiene como un permiso de uso experimental, ¿sí? Uso de emergencia, así es la categoría ASUE. Entonces es una vacuna que todavía está en su fase experimental y que no tiene registro sanitario ni en Colombia, ni siquiera en la FDA con Estados Unidos. Y los invito a que lo revisen, eso está ahí. Eso ya representa una clara violación contra la libertad del ser humano. De hecho, para que una vacuna, ya sea vacuna, se necesitan de 10 a 12 años de experimentación y de análisis de los resultados. La que menos se ha demorado ha sido 4 años. Entonces, para que entendamos realmente cuál es la manipulación de los medios de comunicación y la desinformación, y no nos prestemos para eso, a ese discurso de odio que están generando. De hecho, esto no quiere decir que nosotros estemos en contra del autocuidado, todo lo contrario, ahora más que nunca hay que intensificar las medidas de autocuidado, el tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social. Incluso las personas que están vacunadas harían bien en definitivamente permanecer con los mismos cuidados que han tenido hasta la fecha. ¿Y qué versículo habla sobre este tema? Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí. Entonces, es muy importante que respetemos la libertad en cuanto al tema de la vacuna, ya sea que te quieres vacunar, que nadie te esté haciendo sentir mal por eso, o si no te quieres vacunar, que tampoco te estén acusando de nada. Pienso que tenemos que mantener este principio. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios. Entonces, esto es como una exhortación a todos, a los que se quieren vacunar y a los que no, que mantengamos esa libertad en la sociedad para hacerlo o no hacerlo. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta dos temas legales. El primero, el artículo 10 de la Ley Estatutaria de Salud, la 1751 del 2015, que dice que ninguna persona podrá ser obligada contra su voluntad a recibir un tratamiento de salud. Es decir, que hacer obligatoria la vacuna constituye algo que es totalmente inconstitucional, que va en contra de las leyes de Colombia. También está la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del 2005, que dice: el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno. Es decir, que si alguien se niega a recibir un tratamiento médico, eso no puede entrañar para la persona desventaja o perjuicio alguno. O sea, esto está respaldado por las leyes y por documentos ya a nivel internacional. Y ya para cerrar,
Mi invitación es a que nosotros aprendamos a descansar en Cristo y que no pongamos nuestra confianza en las promesas de seguridad que nos da este mundo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es un versículo que es gracioso, el pedacito final que dice, basta a cada día su propio mal. Y me parece que es que entre más escuchemos las noticias y menos escuchemos a Dios y menos busquemos de Dios, busquemos leer la palabra, pues esto nos va a generar mucha angustia por el futuro. Entonces, por favor, hagámonos una desintoxicación de medios de comunicación, porque esto nos está haciendo que suframos demasiado por las noticias y siempre pensemos lo peor. Entonces, bástale a cada día su propio mal. No, dejemos de andar pensando en el futuro, en todo lo que va a pasar, en que ya esta persona ya no me va a hablar, en que ya no va a poder trabajar. Finalmente, hoy en día no está pasando, no está pasando. Entonces, vivamos el día a día, vivamos el día a día. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, esa es la invitación, a que realmente nada nos puede separar del amor de Dios, y ya con eso deberíamos vivir tranquilos, en paz, y sobre todo, como el tema de hoy, en libertad. Bueno, Señor, gracias por este mensaje que nos afianza nuestra libertad, Señor, este mensaje que nos hace realmente valorar lo que tenemos hoy en día en nuestro país y levantarnos firmes y valientes, Señor, para no permitir que nada ni nadie quiera quitarnos nuestra libertad, Señor, esa libertad que tú nos has dado, Señor, con el sacrificio tuyo en la cruz, Señor. Te pido que el día de hoy levantes muchos guerreros, Señor, que se levanten por las causas del reino y la extensión del reino de los cielos en esta tierra, Señor, y que tengan esa valentía para negarse a sí mismos, Señor, y levantar su voz y defender esa libertad que tú nos has dado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.